Paz de Cristo. Gracias al Señor. Le damos una vez más la bienvenida a todos mis hermanos que nos están escuchando a través del YouTube, las redes sociales, este hermoso medio que el Señor nos concedió, pues para dirigirnos a ustedes, para bendecirles, para orientarles, para decirles lo que nos trae la palabra de Dios en estos últimos tiempos, porque pues la Biblia nos habla de los últimos tiempos y pues estamos en ellos. A veces no los notamos. Se vino la ciencia, como dice Daniel, el profeta. La ciencia se vino y a razón de eso pues no notamos. Vemos todo lo que está sucediendo en el mundo y pues se nos parece muy normal, muy natural. Pues quiero decirles a todos mis hermanos que es parte de la profecía, es parte de lo que nos dejó el Señor para estos últimos días. Y pues quiero una vez más darle gracias a Dios, darle gracias por todos ustedes que nos han estado siguiendo. Pues desde que empezamos nuestros programas, ya sabemos todos, la noticia no es algo nuevo, es que llegó la peste esta que pues no sabemos a qué echarle la culpa. Lo cierto es que también está escrito en la Biblia, días vendrán, y pues nos tocó en esta generación. Desde que me acuerdo, ya casi en mis 65 años caminando aquí sobre el planeta, nunca había mirado esto, no nos había tocado mirar esto. Tal vez en tiempos pasados alguien lo vivió, pero esto que está sucediendo ahora, no nada más en una nación, no está pasando en Estados Unidos, en China, en Rusia, en los países árabes, que llegue a nosotros como una noticia. Los atacó una plaga, les llegó una plaga, no. Ahora la plaga es mundial, aquí la tenemos, la estamos viviendo. Entonces pues esto es una señal más para la venida de Cristo. ¿Y a qué viene el Señor? Pues viene, como lo hemos anunciado, viene a establecer un nuevo mundo, a quitar todo este tipo de cosas, todo este tipo de plagas y guerras y conflictos y todo lo que se está viendo en este mundo. Así que ansiosos y gustosos, con alegría, vamos a esperar estos tiempos. Vamos a alegrarnos en el Señor, porque dice un texto allá en el Salmo 118, de parte del Señor es esto y es cosa maravillosa. Gracias al Señor por esto. Pues en esta mañana muy hermosa, domingo, quiero decirles a todos mis hermanos una vez más, Dios los bendiga. A todos aquellos que me están siguiendo, Dios los bendiga. Si están mirando este canal, Dios los llene de bendiciones, ya que la palabra de Dios de un modo u otro pues nos está llegando, y máximo en este tiempo cuando ya se abrió la palabra del Señor. Ahora vamos a tomar un tema muy importante, y vamos a pedirle al Señor que nos abra la mente, nos abra los ojos espirituales. Como se leía el viernes, tenemos un cuerpo interno que pues tal vez mucha gente no lo alcance a captar, pero allá la ciencia del mundo, ¿verdad?, le llama tu yo personal, el yo personal, tu ego, tu alma, pero en realidad es el alma. El alma, estamos viviendo en este mundo con un cuerpo físico y con un cuerpo espiritual. Y en donde empieza todo lo que empieza en el mundo espiritual. Así como dijo el sabio Salomón, dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que ya ha sido. Entonces todo lo que nosotros vemos, lo que podemos observar, captar, empieza en el mundo espiritual. Todo esta cámara, este libro,
todo lo que estamos viendo, en dónde empezó, en dónde empezó la idea espiritualmente, y qué fue lo que hizo el cuerpo de alguien, de un científico. Alguien lo materializó y lo hizo de acuerdo a como lo vio en su mente espiritual. Entonces tenemos un mundo espiritual, y el enemigo, pues tenemos un enemigo, claro, que es el que nos ataca espiritualmente. ¿En dónde suben los pensamientos? Espiritualmente. ¿En dónde se llevan a realizar? Físicamente. Pero ¿qué es lo que atrae primero? Entra a la mente, y de ahí pues se llega a materializar. Pero lo primero que nace, un pensamiento, nace en la mente, viene de el mundo espiritual. Porque así, aunque nos parezca poquito increíble, pero hay un mundo espiritual, y el Señor lo marcó, el Señor lo enseñó, Él lo dejó escrito y bien marcado en la palabra de Dios. En esta mañana vamos a dar inicio a leer en el libro de Mateo, el capítulo 16 y el versículo 8, y vamos a poner el sentido en la palabra. Vamos a poner el sentido en la palabra y vamos a tratar de entender lo más que podamos. Pues ahorita hay una confusión. Ahorita hay una confusión, y no me extraña, ni tampoco usted debe de extrañarle, porque así está escrito, así dijo el Señor: días vendrán. Dijo, días vendrán cuando la gente va a tener comezón de oír, y dice que se van a amontonar maestros conforme a sus fábulas. Pero usted y yo y todos los hijos de Dios a nivel mundial nos vamos a concentrar y a centrar en lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y nada más. Eso es lo que vamos a aprender, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a realizar, y vamos a tratar de actuar, y vamos a tratar de vivir como dice la Biblia. Vamos a leer ahí, dice así, Mateo 16 y verso 18, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno. El infierno tiene puertas. Y ahí dice, ¿y para qué sirven las puertas? Allá en los tiempos pasados, la historia nos enseña que las ciudades eran fortificadas, las levantaban. Tenemos un ejemplo en la ciudad de Jerusalén. La Biblia nos habla de Jericó, una ciudad amurallada que Dios la entregó a Josué, y derribaron los muros, derribaron las puertas. Jerusalén todavía queda como un testigo. Es una ciudad amurallada y tiene puertas. Y cuando venía el enemigo, pues cerraban las puertas y se quedaban encerrados los que quedaban adentro, y los que venían afuera, los que venían de afuera, pues no podían entrar. Y si venían a tomar la ciudad, venían a pelear, entonces pues la trataban de quemar las puertas. Entonces aquí dice el texto, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto quiere decir que aquí en este mundo hay puertas, pero son puertas bien fortificadas y no las alcanzamos a ver. Y la iglesia tiene un compromiso, una guerra que tiene que ir a luchar y desbaratar esas puertas y entrar y sacar a nuestros hermanos, porque dentro de esas puertas hay prisioneros. No se alcanzan a ver porque dice un texto ahí que vamos a leer, y luego vamos a seguir examinando esta palabra que dijo el Señor Jesús, que la iglesia
dice, habla a la iglesia, dice, y a la iglesia dice, dice, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ¿quién? Contra la iglesia. Y ya he hablado muchas veces qué es la iglesia, quién es la iglesia. La iglesia es usted y soy yo. Y es todo aquel hombre y mujer que se ha apartado del mundo y se ha dedicado a servirle a Dios. Esa es la iglesia. El que está viviendo y el que está luchando por apartarse de toda tentación del mundo y vivir todas las cosas del mundo. Y aquí dice, entonces dice Efesios capítulo 6 y verso 12. Efesios capítulo 6 y verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha no es con ejércitos armados. Nuestra lucha no es con hombres valientes que dicen que son valientes y andan con pistolas y con machetes. Y eso que se menciona mucho ahorita, los narcos. Y esos matones que andan ahorita que les gusta matar y darse a conocer y crear fama. Esa no es la lucha que nosotros tenemos. Dice que la lucha que tenemos nosotros son contra principados, contra seres espirituales que vagan en los aires. Y estos seres espirituales se meten en la mente de los humanos, de la gente, y los llevan y los meten a una prisión, los encierran, les cierran bien las puertas y ahí los tienen encerrados bajo vicios, bajo drogas, bajo borracheras, bajo prostitución, bajo desviación, bajo ideas corruptas. Y ahí están encerrados. Y la iglesia tiene esa autoridad de meterse y destruir esas puertas, quebrarlas y sacar a nuestros hermanos que están todavía prisioneros con ese tipo de cosas, con mentiras, con cosas que los espíritus inmundos que vagan por los aires los tienen prisioneros ahí. Y nosotros, la iglesia, tiene esa facultad dada por nuestro Señor Jesús para ir y quebrar esas puertas y sacarlos de ideas corruptas, de engaños religiosos, de todo lo que han caminado. Es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que enseña y se lo da a alguien, esa autoridad, esa potestad. Y dice otra porción maravillosa que encontramos ahí en la palabra del Señor, en el libro de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 12, nos dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿cuántos de los que están oyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos de los que están escuchando la palabra de Dios han recibido al Señor? Lo han aceptado. Recibirlo, tomarlo como Señor y como Salvador y entregarle su vida de pecado. Porque los otros, bueno, Dios bendiga a los jóvenes que ya nacieron dentro de este mundo cristiano, que ya nacieron, ya siguen caminando y se han guardado de ese mundo pecaminoso, lleno de maldad, lleno de engaño. Este mundo es una prisión, tiene muchas celdas.
y nosotros los que hemos entrado a ese mundo espiritual, porque la iglesia tiene ese poder, tiene esa facultad. El Señor Jesucristo la dio. Y Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia tiene la facultad de quebrar esas puertas y sacar a nuestros hermanos que los tiene prisioneros ahí. La envidia, el coraje, las mentiras, la idolatría. Esas son cárceles, prisioneros ahí, heridos, caídos, desdichados, afanados. No los alcanzan a notar, a veces ni ellos se alcanzan a notar que viven en un mundo de prisión, en un mundo de avaricia, en un mundo de codicia, en un mundo de envidia. Y no lo alcanzan a notar, pero los hijos de Dios sí lo notan. Los hijos de Dios lo notan y tienen la facultad de ir a quebrar esas puertas y sacarlos. Porque es un mundo peligroso, es un mundo de tinieblas, es un mundo gobernado por el mismo poder del averno, del mismo infierno. He platicado con algunas personas y les he hablado de estas cosas y me dicen: el infierno está aquí. Pero ellos me dicen: no, no hay infierno. No hay infierno. Sí hay infierno. Y hay lago de fuego. Porque la Biblia lo dice y la Biblia lo enseña. Y es un lugar de castigo para los malos. Porque el Salmo 1 dice que no habitarán los malos en la congregación de los justos, ni los pecadores en la congregación de los limpios. Hay una congregación de limpios, de justos, y hay una congregación de malvados. Y dice así, me decían: aquí está el infierno. Y ciertamente me hicieron reaccionar. Aquí está el infierno y aquí está también el cielo. Hay dos caminos, el Señor nos lo enseñó. Hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. En el camino del mal hay celdas y muchos están prisioneros con el vicio del vino, del licor. Otros están prisioneros con el vicio del sexo, de la pornografía, del vicio de la droga, desviaciones sexuales. Ahí están prisioneros y no pueden salir. Y luchan y luchan y no pueden salir. Ese es el infierno. Ese es el mismo infierno el que está aquí. Y la iglesia tiene potestad para ir y sacar, quebrar esas puertas. Pero antes no puede quebrar las puertas si no va equipado, porque tiene que llevar un equipo para quebrar esa puerta. Y ahí nos dice, vamos a leer otra porción, en el libro de Efesios capítulo 6 y verso 10. Nos dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos, dice el verso 11, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del demonio, del diablo. Porque el diablo no está solo como muchos piensan. No, el diablo. Y dicen, no le tengo miedo ni al diablo, dicen muchos. No saben lo que hablan. No saben lo que dicen. Porque si un poder fuertísimo en este mundo, el que está operando es el diablo.
Es ese poder del enemigo maligno, contrario a Dios. La Biblia lo pone como adversario. Se disfraza, se viste como ángel de luz, engaña, y con una astucia tan sutil que aún se disfraza hasta de pastor, se disfraza como un ángel de luz y te habla bonito y dice que aún ha convencido aún a los escogidos, vence a los santos. Pero dice la palabra aquí: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. La potencia de su fortaleza, la fortaleza del Señor, la fuerza del Señor. Por eso hay un texto que dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre de Dios, el Hijo de Dios, el que ha aceptado la palabra de Dios? ¿Ante qué estamos enfrentando? Estamos enfrentando a un mundo de pecado, a un mundo de fuerza, a un mundo que tiene poder, a un mundo que tiene un líder, y ese líder es el mismo príncipe de los infiernos. Y ahí tiene a muchos encerrados en el vicio de la droga y no los deja salir. No los deja salir, ahí los tiene prisioneros. A otros en el vicio de la pornografía y no los deja salir, ahí los tiene en el vicio del licor, en el vicio de la desviación sexual, y ahí va poniendo prisiones, y el hombre espiritual, así como dice aquí, el hombre que le dio Dios el poder, la potestad, los hijos de Dios alcanzan a observar eso. Y no podemos ir a meternos ahí si no tenemos el poder de Dios. Porque muchos lo han intentado y cuando llegan alcanzan a quebrar una puerta y llegan y se meten a querer sacar a alguien y ahí se quedan ya junto con ellos en la maldad y en el pecado. Y lo hemos visto y lo hemos comprobado, y usted lo ha visto también. ¿Cuántas críticas se han levantado en contra de los hermanos, de los pastores? Esos no son hermanos y ni son pastores. Esos son también parte de ese mundo que tienen ese mismo problema. No se equiparon y nomás el puro nombre queda. Eran pastores, eran hermanos, conocen la Biblia, saben de la Biblia y han vivido, pero no se han sostenido en el camino del Señor, porque vino aquel que engañó a Judas y se los llevó al mundo otra vez a caminar en vicios, en destrucción y en lo que le gustaba. Porque si alguien sabe lo que a ti te gusta, es el mismo Satanás, porque él trabaja espiritualmente y sabe lo que tienes en tu mente, sabe cómo vives, sabe lo que piensas, y siempre te está poniendo ideas mentalmente. Por eso dice el texto: nuestra lucha no es con carne ni es con sangre, es con principados, con potestades que vagan en los aires. Y dice aquí el texto que leímos, el versículo 6 de Efesios, dice, Efesios 6:10, dice, lo voy a leer nuevamente y vamos a poner mucha atención, porque también el conformismo es parte de las prisiones.
¿Cuántos de nuestros hermanos que de todo corazón quieren servir al Señor y caen en un conformismo? Yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, Dios sabe, Dios ve mi corazón, pero viven una vida desligada a Dios. No les importa lo que esté pasando, lo que esté sufriendo sus hermanos o su familia. Una vida desligada, una vida llena de confort, una vida de conformidad. Y dicen que ya conocen a Cristo y que ya son cristianos. Yo conocí a Cristo, yo ya me bauticé, yo ya vivo la vida. No, la vida tiene que ser constante. El pleito que tenemos con ese enemigo es día y noche, porque ese enemigo no se cansa de querer perturbar a los hijos de Dios y se disfraza como hijo de Dios también, para engañar y para echarle mentiras al que quiere servir al Señor de a de veras. Dice así: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Aquí dice la Biblia, del diablo. El diablo es el contrario a Dios. Es el que se rebeló con Dios, contra Dios. ¿Y qué está haciendo ahora? Atacando a su obra, atacando a los hijos de Dios, porque Él no se quiere ir solo. Hay un lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque ellos se rebelaron. No para nosotros, para los hijos de Dios, no, para ellos. Pero los hijos de Dios, no los hijos de Dios, los que han sido engañados, se están preparando para ir a caminar con Él, para irse con Él. Pero por eso dijo el Señor: yo he venido para librarlos y sacarlos de las tinieblas y transportarlos a su luz admirable. Para eso está aquí el Hijo de Dios. Y tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y eso vamos a hacer los hijos de Dios. Y nos vamos a vestir con la armadura que dice ahí, armadura de Dios. Vamos a mirar el verso 13 del mismo capítulo, Efesios, verso 13. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Esa es la vestidura del Hijo de Dios, la verdad y la justicia. Y luego dice el verso 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada de la palabra, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la armadura del cristiano? Dice ahí, la paz, la sinceridad, la armonía. Esa es la espada. Esa es lo que nos marca la Biblia. Y tomando el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Trayendo esta armadura, entonces estamos bien armados. Traemos paz, traemos justicia, traemos amor, traemos verdad. Y dice el verso 18, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y así
trayendo, esta es la armadura del cristiano. No hay amargura, no hay rebeldía. Con esa fuerza, con la justicia, la paz, podemos entrar y quebrar esas puertas donde están prisioneros nuestros hermanos. Han caído algunos de nuestros hermanos en amargura, en tristeza. Ha llegado el enemigo y les ha puesto en contra aún del pastor, en contra de Dios, porque hasta unos han llegado a decir: no hay Dios. Hasta allá han llegado. No hay Dios. Dios existe, y dice nuestro hermano Pablo: su eterna creación y su verdad infinita se echan de ver desde la creación de este mundo. Y hasta dónde los ha llevado ese espíritu corrupto a decirles: no hay Dios. Dios existe, y Dios nos llena de paz, Dios nos llena de amor, Dios nos llena de toda sabiduría, y dice que tenemos que tomar el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces lees tu Biblia en el día? ¿Cuántas veces visitas a hermanos o les hablas a los hermanos? ¿Cuántas veces tratas de encontrar a alguien para decirle que Dios existe? Y así como dice la palabra, hablarles lo que hizo el Señor contigo, porque eres pueblo de Dios, eres hijo de Dios, y no puedes vivir en paz viendo que tus hermanos están sufriendo, viendo que tus hermanos los tiene ahí prisioneros el enemigo. Hay hermanos que se han cambiado, se han materializado, les ha ido bien en sus trabajos, han agarrado buenos puestos, tienen sus buenas cosas, y ahora ya no ocupan de Dios. Ya Dios ya pasó a la historia. Ahí los tiene ahora el enemigo prisioneros con bienes materiales, bienes que se van a acabar, bienes que no van a permanecer. Porque dice la Biblia que todo lo que se ve es temporal y es pasajero. Mas lo que no se ve, que es espiritual, es lo que nos habla nuestro Señor Jesús. Aún el Señor Jesús vino y dijo que la riqueza de este mundo es un engaño. ¿Y cuántos de nuestros mismos hermanos o hombres que han conocido la palabra de Dios se han envuelto en sus riquezas, en sus bienes materiales, sin darse cuenta que todo esto va a pasar? Todo se va a acabar. Y alguien tiene que ir a anunciarles, y ese alguien es la iglesia. Es la iglesia. Algunos envueltos en su miseria, pensando nomás que no tiene nada y que Dios no les ha dado nada, y que así se quedaron, y que están pobres, miserables. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres, porque para los pobres es más fácil aceptar al Señor Jesús que para los ricos. Por eso Él dijo que un rico muy difícil va a entrar al reino de Dios. Difícil, porque a veces los ricos no ponen el corazón en Dios, ponen el corazón en las riquezas. Y el pobre pues es pobre, ya que puede hacer. Pero por eso el Señor dijo: bienaventurados los pobres, porque es más fácil. Para el pobre es más fácil. No es que no tenga deseos de cosas buenas, sí tiene, pero no puede. Pero el Señor da un relato para los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Pero los pobres que aceptan como son,
Los pobres te aceptan y alcanzan a mirar que este mundo es pasajero. ¿Qué te ofrece el mundo? No más puras vanidades para los que tienen dinero. Por eso dijo el Señor que es muy difícil entrar a un rico al reino de los cielos, porque para los ricos es más fácil hacer lo que les llega en su pensamiento. Lo que les pone el demonio en su mente es muy más fácil hacerlo, porque tienen dinero, pueden comprar lo que quieran. Y el pobre, aunque llegue a ese pensamiento, no puede. Por eso es más fácil. En el libro de Filipenses hay un texto que dice así: por lo demás, hermanos, en Filipenses capítulo 4 y verso 8, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Ese es el deseo y el pensamiento del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Nos ayuda a entender que este mundo es temporal y es pasajero. Entonces nos dice nuestro hermano Pablo cuando habla a la iglesia de Filipenses: hermanos, todo lo que es verdadero, ¿qué es algo verdadero? Que tenemos que pasar nosotros nuestra vida mirando nosotros las cosas que no se ven. Sí, las podemos ver porque tenemos fe y confianza en nuestro Señor Jesús. Lo que no se ve lo podemos ver por medio de la fe, porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y por medio de la fe nosotros podemos mirar lo que no se ve. Podemos mirar lo que otros no ven, porque ese es un don que Dios le dio a su pueblo. Dios le dio a su iglesia. A su iglesia. Y vuelvo a repetir, y no me cansaré de repetir, aunque ya lo sepas, la iglesia es todo hombre y mujer que deja el mundo de pecado y se viene a los escuadrones del Señor Jesús. El Señor Jesús, no otros nombres, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Al nombre del Señor Jesús, la iglesia del Señor Jesús, porque la iglesia es de Él. Y el texto encabezado que leímos dice el texto que leímos primeramente, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, apuntándose a Él, edificaré mi iglesia. Y es su iglesia. Y su iglesia es aquel hermano y la hermana que aceptan al Señor Jesús y se visten de esa armadura, porque nos está preparando el Señor para una lucha aquí en este mundo. Es una lucha que tenemos y tenemos que cuidarnos nosotros y después cuidar a nuestros hermanos y sacarlos de esas ideas de amargura, esas ideas de tristeza, porque algunos son atormentados con tristezas, otros son atormentados con idolatría, si es lo que más se ve ahorita. Idolatrías. Y nosotros tenemos que estar bien equipados para ir a sacar a esas personas, a esos hermanos envueltos en idolatrías, que andan sirviendo a dioses falsos, a imágenes hechas de hombre, que no tienen ningún valor ni poder, no tienen nada, y cambian la potencia de Dios para servirle a imágenes que no hablan, ni se mueven, ni ven, ni oyen. Ahí están encadenados. Esa es una prisión, y esa es una de tantas
y es la que más se alcanza a notar, cantándole a dioses falsos. Cuando ya llegamos al entendimiento de Dios, entendemos que Dios es uno. Y Él mismo dijo en el libro de Romanos capítulo 13, vivo yo, dice el Señor, y a mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla. ¿Y a cuántos tiene prisioneros ese enemigo y les pone imágenes y allá se andan arrodillando? Hay imágenes que no tienen poder para oír, ni hablar, ni andar, y la gente se arrodilla en prisioneros de imágenes, de idolatrías. Y a eso nos mandó el Señor, a sacarlos de esa idolatría, porque Dios nos dio ese poder y Dios nos dio esa facultad. Y aquí lo dice la palabra, no lo digo yo, ni salen palabras de mí. Aquí lo está diciendo la Biblia. Lo dice, y lo dice bien clarito. Y también a nosotros los hijos de Dios nos dice que tenemos que vestirnos con esa armadura. Una armadura de acero, una armadura que no se quiebre. Y esa armadura es la justicia, el amor y la paz. Y estar preparados con la palabra de Dios y el escudo de la fe para resistir los dardos del enemigo. Hermano, hermana, joven, que me estás escuchando y que Dios concedió en mirar esto, porque no todos lo ven, ni todos lo quieren oír, porque más bien les gusta que le estén anunciando otras cosas, de lujos, de categoría, de luces, porque eso es lo que nos atrae, las luces. No, tenemos que mirar esto, la palabra del Señor, la Biblia, lo que Él nos enseñó, lo que Él nos dejó. Eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que tenemos que seguir, y lo vamos a seguir hasta que el Señor venga, y vamos a trabajar. Dios te llamó, no soy yo, no te estoy llamando yo. Si tú me estás escuchando, si Dios te concedió el privilegio de poner atención a este video, no es un video de los que se miran por ahí con luces, con reflectores y con cuánta cosa. Esto es la palabra de Dios genuina y veraz, eterna. Y eso es lo que quiere el Señor, que hablemos y que enseñemos, y más que todo, que la vivamos. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te doy gracias por esta palabra hermosa, palabra eterna, palabra de luz. Pidiendo, Señor, que usted, Señor, bendiga a aquellos que están viendo y oyendo, Señor. Que estos textos de la palabra puedan llegar, Señor, y germinar y crecer y mirar lo que está alrededor de nosotros, Señor. Mirar con los ojos espirituales y poder mirar, sentir el dolor de los que sufren. Sentir el dolor de los que lloran callados. Sentir el dolor de aquellos que no pueden encontrarte y no pueden salir de esas prisiones diabólicas, satánicas. En esta mañana, Señor, pido por todos esos que sufren, que tienen tristezas y amarguras y no las pueden sacar. Revéleles, Padre Santo, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Le pido en esta mañana, Señor, que bendiga, que llene de bendiciones a todos aquellos hermanos que nos están viendo y oyendo a nivel mundial. Bendiga, Señor, con bendiciones de lo alto, y revele su palabra, revele su nombre, que su nombre es sobre todo nombre,
Padre eterno, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Reúna a nuestros hermanos, reúna a su iglesia para su encuentro, porque su venida está cerca. Bendiga todos los hogares de mis hermanos que nos están mirando y escuchando. Colme de bendición, bendiga sus bienes, sus finanzas, bendiga sus casas, bendiga sus hijos, bendiga sus esposas, esposos, hijos, nietos. Padre Santo, se lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Dios poderoso. Y todo, Señor, se lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús, a quien damos honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Antes quiero darles la bendición, mis hermanos. La misma bendición que dio Aarón al pueblo de Israel. Bendecimos a Israel. Bendecimos a Jerusalén. Porque así se nos fue ordenado. Nos dijo el Señor en el libro de Génesis, el capítulo 12, bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Y nosotros bendecimos a Israel, bendecimos a Jerusalén, bendito sea Jerusalén, bendito su ejército y bendita esa nación, la tierra santa, ciudad que Dios eligió para poner ahí su nombre. Bendecimos a Jerusalén. Vamos a levantar nuestros brazos y vamos a pedir al Señor que Él desde allá, desde el trono del cielo, envíe esta bendición. Y dice así: el Señor te bendiga y te guarde y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Recíbela, hermano, en el nombre de Jesucristo. El Señor te bendiga donde quiera que te encuentres.